Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos que nos escuchan? Su programa Reflexiones, que en el día de hoy, como siempre, vamos a continuar con el estudio que hemos estado dando del libro de los Hechos, y recordemos siempre con la Biblia en la mano, y realmente hemos ya hecho unos cuantos mencionamiento. Hemos mencionado lo que es el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, pues, ¿verdad? Recibieron el Espíritu Santo. También estuvimos mirando lo que fue la ascensión de Jesús, ¿verdad? Vimos en el aposento alto cómo ellos estaban y llegó, ¿verdad? El día de Pentecostés, ellos recibieron lo que es, como decíamos, el Espíritu Santo, y que en Belén fue para el nacimiento de Cristo y Pentecostés fue para la venida del Espíritu Santo. Lo que para Belén fue el nacimiento de Cristo, Pentecostés fue para la venida del Espíritu Santo. También vimos que el día de Pentecostés nace la iglesia del Señor, y hemos seguido mirando también el día en que Pedro se pone de pie con los 11 y defiende a los hermanos que lo que estaban mirando decían que estaban ebrios, que estaban borrachos, y Pedro dijo que ellos no estaban borrachos, simplemente habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando lenguas que realmente se traduce en idiomas. Pues aquí, ¿verdad? En medio de esto, en medio de todo esto, entonces vemos cómo 3,000 personas fueron bautizadas. Estamos haciendo un recuento para poder llegar ahora donde vamos. 3,000 personas fueron bautizados. Nace lo que es la iglesia del Señor. Se comienza a predicar. Todos tenían las cosas en común. Los creyentes reconocían que todo pertenecía a Dios, ¿verdad? Y perseveraban día tras día. Y el compañerismo no estaba limitado a un día a la semana, sino que tanto en la oración del templo como en la participación de los alimentos en los hogares era una realidad diaria y gozo constante. Ahora entramos a lo que es Hechos 3. Ahí vamos entonces a estudiar un poco lo que es Hechos 3. Ya entrando en materia, lo que es Hechos 3, vemos que dice curación de un cojo. Y dice la palabra en Hechos 3, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, ¿verdad? Y dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vamos, ¿verdad?, a explicar algo que sucede aquí. Aquí vemos como Pedro y Juan, ¿verdad?, discípulos del Señor, pues se encuentran con esta persona
que está pidiendo afuera del templo. Pero hay algo que dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. O sea, en ese momento de la historia de la iglesia, los judíos cristianos todavía oraban en el templo. Por eso Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. Y también es bueno mencionar que la hora novena era aproximadamente las 3 de la tarde. Podemos ver el Salmo 55, 17. Ahora bien, sigue diciendo aquí, cuando Pedro y Juan subían junto al templo, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Este hombre, perdón, lo ponían todos los días a la puerta del templo. Era cojo de nacimiento, dice. Entonces, ¿para qué lo ponían en la puerta? Quizás para que le dieran alguna ayuda. Y aquí mismo lo dice. Dice, para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Dice aquí, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora bien, vamos a ver aquí. Aquí Pedro y Juan, le dice Pedro: no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. ¿Por qué Pedro y Juan hacen esto? Si recordamos, ¿qué esperaron los discípulos de Cristo en el aposento alto? El Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, ellos, ojo con esto, ellos están capacitados para hacer milagros. Los apóstoles están capacitados para hacer milagros. Y esto es lo que ahora Pedro y Juan comienzan a hacer. Ya vimos la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Que perseveraban unánime, juntos todos, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces Pedro y Juan fueron a ese lugar a orar, como dice la palabra, y aquí encuentran a esta persona. Y esta persona inmediatamente se le hace este milagro de que pueda caminar. ¿Por qué nos dice esto? Porque ellos estaban autorizados para hacer milagros. Usted y yo no estamos autorizados a hacer milagros. Ya no hay milagros, mi querido hermano. Ahora yo puedo orar por usted, usted puede orar por mí, ¿verdad? Y el Señor hace como Él quiere. Pero esto que vemos aquí, los apóstoles estaban autorizados. El Señor, recordemos que el Señor le dijo a ellos que iban a hacer muchas cosas. Y ya aquí se empieza a hacer. Si vemos, por ejemplo, en Lucas 9:1, Jesús delega en sus 12 discípulos el poder que Él mismo poseía. Esto es la autoridad de llevar adelante el ministerio mesiánico a través de la sanidad de todo tipo de dolencia. Ellos, mi querido, fueron escogidos de un grupo mayor que había acompañado al Señor hasta el monte. Podemos ver a Mateo 3:13. Jesús quería que estos 12 se asociaran con Él y recibieran un enfrentamiento especial o entrenamiento durante su ministerio. Lucas 6:40. Por eso vemos cómo Pedro y Juan le dicen aquí. Dice, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué habían recibido Pedro y Juan y los otros 11? Pedro y los 11 hubieran recibido el Espíritu Santo, que lo facultaba y lo ponía para que ellos hicieran milagros.
Entonces realmente dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Ya para terminar, aquí vemos este milagro, ¿verdad?, de esta persona. Pero también vemos que Pedro y Juan eran de los apóstoles y ellos tenían la autoridad del Señor de hacer estos milagros. Espero que hayamos entendido el día de hoy este estudio que hemos traído. Ya mañana vamos a estudiar el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Porque esta historia ahora va a continuar de una manera que vamos a ver algo. Entonces esta historia vamos a seguir estudiando si Dios nos ayuda y vamos a ver ahora cuál es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Mis queridos hermanos, gracias por su sintonía y recordándole que este estudio continuará. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.